Primera de Juan, capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, gracias, Señor, te damos en estos momentos por tu palabra, Señor, tu verdad, Señor. Tu lámpara, Señor, tu luz a nuestro caminar. Tu palabra, Señor, es deleitosa a nuestro paladar, es como la miel, Señor, que destila de un panal, Señor, dulce y agradable, Señor. Tu palabra, Señor, es tu verdad por todas las generaciones, Señor. Gracias por esta palabra que nos aconseja, nos corrige, nos enseña y nos redarguye, Señor. Gracias, Señor, porque es como una espada de dos filos que penetra, Señor, el espíritu, el alma, las coyunturas y llega hasta los tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos que hay en nosotros, Señor. Gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, la fe que vence al mundo. ¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿Qué tipo de fe usted está practicando como creyente, como hijo de Dios? ¿Y qué tipo de fe practica el mundo, los que no creen en Dios? De hecho, todo es fe. Cada uno de nosotros que tenemos un trabajo nos levantamos y vamos a trabajar esperando. Algunos nos pagan cada semana, otros cada 2 semanas, algunos hasta el mes. Pero esperamos un cheque. Y a veces decimos no voy a trabajar porque está cansado, no tiene ganas o lo que sea. Y bueno, toma un día de enfermedad que la compañía le da o a veces un día de vacaciones y de todas maneras se lo pagan. Pero usted va a trabajar porque va a recibir algo a cambio, espera algo a cambio. Eso también es fe. Ahora, nosotros los cristianos, dice la Biblia que debemos de caminar por fe. Hebreos 11:1 describe a la fe como, dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza, la fe es convencimiento, algo que tú todavía no tienes, pero que ya lo saboreas como si lo tuvieras en tu mano. Como ese cheque que vas a recibir cada semana o cada 2 semanas, o algo que tú quieres. Eso es fe, convencimiento, certeza. No lo miras, pero lo contemplas. Dice la Biblia ahí el mismo Hebreos que por la fe alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que Dios hizo el mundo y todo lo que en de acuerdo a Colosenses 1:15. Porque en Él fueron creados los cielos y la tierra y todas las cosas que hay arriba en los cielos y en la tierra. Sean dominios, principados, potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Dios y nosotros creemos que el mundo fue constituido por la palabra de Dios de acuerdo a Hebreos. Por la fe Abel dice que ofreció mejor sacrificio que Caín y Dios se agradó de ello. Por la fe Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó.
Pero sin fe dice la palabra que es imposible agradar a Dios. Y es necesario, por lo tanto, que todo el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe el mismo Noé dice que hizo una arca sin ver lo que no existía porque no llovía en aquel tiempo. Pero en obediencia a Dios, por esa fe que él tuvo de quien se lo estaba diciendo, construyó un arca para salvarse él y su familia. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios dice algo, amados hermanos, hay que obedecer y hay que creerle a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Por fe el mismo Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de su tierra, dejando su familia, para ir a una tierra desconocida y morar en ella como un extranjero, morando en tiendas, yendo de aquí para allá, pero obedeció, aún sin saber cuál era su destino, y por eso se le llama el padre de la fe. Aleluya. Por la fe, amados, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza cuando ya era vieja, avanzada en años. Y no solamente eso, dice la Biblia que era estéril. No podía concebir hijos. Pero creyó otra vez. ¿Quién se lo dijo? Venía una promesa de parte de Dios para esta mujer. El hijo de la promesa, Isaac. Y en él se llenaría la tierra. Increíble esto. Pero dice la Biblia, me llama la atención ahí en Hebreos 11:3, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aleluya. Por la misma fe Abraham, amados hermanos, ofreció a su único hijo, a ese hijo de la promesa, sabiendo que Dios es poderoso aún para levantar de los muertos una generación. Increíble esto. Dios le había prometido un hijo a Abraham y a Sara y ahora se lo pide, pero Abraham obedeció, sabiendo que Dios es poderoso aún para resucitar los muertos. Bendito sea el nombre de Dios. Y Abraham tenía muy presente eso. Aleluya. Por la fe, amados hermanos, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe el mismo Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por la misma fe este Moisés, amados hermanos, escogió ser vituperado, ser maltratado, antes que escoger los deleites de este mundo. Por fe. Aleluya. Por la fe, amados hermanos, el mismo Moisés celebró la Pascua, esparció la sangre sobre el altar de aquellos cabritos, de aquellos chivos, de aquellos animalitos. Por la misma fe, amados hermanos, él cruzó el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, Rahab la ramera le creyó a Dios y fue salva. ¿Y qué podemos decir de tantos personajes en la Biblia? La Biblia está llena de fe, de promesas para nosotros, sus hijos. Aunque muchos de esos personajes sufrieron vituperios, experimentaron azotes, otros prisiones, otros cárceles, otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, de un lugar para otro, angustiados, maltratados.
Quizás tú te sientes así, de esta manera hoy, en este día. La Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios, enseña persistentemente, oiga, lo valiosísimo que es este don del Espíritu Santo y también fruto del Espíritu Santo. La fe es un don de Dios, pero también es un fruto del Espíritu Santo que cada creyente tiene que cultivar en su carácter. Es cierto que Dios es un regalo de Dios, pero lo ha puesto en nosotros para que lo desarrollemos en nuestro carácter. La fe es el requisito para agradar a Dios. Hebreos 11:6, ya lo dijimos. La fe es esencial en nuestras vidas. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El testimonio que acaba de dar, en pocas palabras, nuestra hermana Georgina. Eso es fe. Nosotros, muchos de nosotros, hemos experimentado la fe en muchas cosas. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. La fe no puede justificar a nadie. Dios es quien nos santifica y Dios es quien nos santifica, quien nos justifica. Somos justos delante del Padre porque Él es justo, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hebreos 10:32 dice, mas el justo por la fe vivirá. La fe es el medio de salvación para vida eterna, de acuerdo a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree, otra vez aquí entra la fe, tenga vida, no se pierda, amados hermanos. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque el que no cree, escuche, el que no cree ya es condenado, pero el que en Él cree no es condenado. Aleluya. Hebreos 16:30 y 31 dice, refiriéndose, estaban presos en Filipos y el carcelero de Filipos les hizo una pregunta a los discípulos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces la fe es esencial para la salvación. Somos salvos por gracia, pero somos salvos también por fe, creyendo en el Hijo de Dios. Aleluya. La fe es la actividad que nos pone en un estatus correcto y en un corazón puro delante de Dios. Aleluya. De acuerdo a Gálatas 2:16 y Hechos 15:19, no lo voy a mencionar por falta de tiempo. La fe nos ayuda a caminar en luz. Juan 12:36 dice, entre tanto que tienes la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y el versículo 46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. También la fe nos ayuda a experimentar la vida espiritual, amados hermanos. Juan 20:31. Y por último, la fe es la victoria que vence al mundo. Lo acabamos de leer. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en el Hijo de Dios. Así de sencillo, amados hermanos. Así de simple. Aleluya. Ahora, todos estos hombres que acabamos de mencionar, Abraham, Isaac, y muchos años que no mencionamos, Daniel, estos tres jóvenes, David, todos ellos caminaron por fe y lograron por fe lo que ellos lograron. Ahora, yo admiro, amados hermanos,
la valentía realmente de los discípulos del Señor Jesucristo. Gracias a estos hombres, hoy tenemos el Evangelio nosotros. Y ahora sí, como dice Santiago, fueron hombres de carne y de hueso, con pasiones como las suyas y las mías. Hombres que tenían temor, tenían duda, tenían ignorancia, confusión, arrogancia, eran tercos, mostraron todo esto y mucho más. Pero al leer la biografía de ellos, la vida de ellos en el Evangelio, me insta a seguir adelante, me trae confianza, me trae seguridad, que también yo puedo ser un discípulo de nuestro Señor de Jesucristo, que tú puedes ser un seguidor de Cristo. No importa lo que tú eras, lo que digan de ti, Dios puede hacer de ti algo grande y extraordinario. Si tú tienes fe en el Hijo de Dios, si tú tienes fe en el Padre y en el Espíritu Santo. Un día el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos trayéndoles un discurso acerca del perdón, y Él les dijo: si tu hermano viene a ti y te ofende, tienes que perdonarlo. Y si en un día te ofende 7 veces al día, y si 7 veces viene a ti, tienes que perdonarlo. El judío creía que perdonando 3 veces al día a un hombre eran perfectos. Y Pedro dice: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿7? Él iba más allá de la perfección que de los judíos, de los rabinos. Y Jesús le dice: no hasta solamente 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Y Pedro se le cayó el aliento. Como se desalentaron aquí los discípulos en Lucas 17, 3, 5. Y lo único que pudieron decirle a su Señor: es imposible, Señor, que nosotros podamos tener un perdón tan radical como el que estás hablando. Aumenta nuestra fe. No lo podemos hacer, es imposible. Pero si aumenta nuestra fe. Muchas veces nosotros, amados hermanos, vamos a necesitar fe. Así como lo necesitaron los discípulos, vamos a necesitar esa fe. Ser persistentes, ser obedientes. La fe, amados hermanos, es el requisito para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradarlo. La fe es la victoria que vence a este mundo en un cristiano. Jesús nos dio el ejemplo más palpable, amados hermanos, en cuanto a la fe. Y los discípulos, los apóstoles lo vieron a Jesús, lo palparon, lo vieron con sus propios ojos, como aquella vez cuando sanó al siervo de un centurión y Jesús lo alabó con sus palabras, por su fe, aún sin estar ahí presente el siervo del centurión, y le creyó a la palabra de Jesús y le dijo: por tu fe este hombre va a ser salvo, va a ser sanado. Para Dios no hay barreras, para Dios no existe el tiempo, para Dios no existen distancias. Él dice sus palabras y se va a llevar a cabo. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que creer en las promesas y en la palabra de Dios. A muchos de nosotros nos falta fe. No hemos experimentado realmente lo que es la fe bíblica, la fe que Dios quiere que tengamos, amados hermanos. Por la fe de 4 amigos, un paralítico fue sanado. Por la fe, una mujer que era imposible, que había tratado de todo, porque ella decía dentro de sí: si tocare tan solo el manto de Jesús, yo sé que será salva. Y fue salva por su fe. Llegó hasta donde estaba Jesús y Jesús la sanó. Mujer, eres libre. Tu fe te ha salvado. Una niña endemoniada fue libertada por la fe de una madre insistente. Aleluya.
Entonces los discípulos de Jesús lo vieron con sus ojos, lo que Jesús practicaba, la fe que él tenía en su Padre. Oyeron a Jesús decir que la fe tiene el poder de mover montañas y de desarraigar árboles. Él también dijo que todo es posible para el que tiene fe, Mateo 9:23. Y más adelante les dijo que la fe era clave para una oración contestada. La Biblia está llena de fe. Y Jesús demostró, amados hermanos, escuche, el gran poder que tiene la fe. Con la fe se pueden sanar enfermedades. Con la fe puedes echar demonios, puedes echar fuera demonios. Y la fe obra milagros. Increíble. Increíble. Lo único, escuche, por lo que Jesús reprendió repetidamente a sus discípulos, ¿sabe por qué fue? Por falta de fe. Por tener poca fe. Los discípulos se acordaron en una ocasión cuando iban a la barca y se vino la tempestad y Jesús les dijo: miedosos, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Aleluya. Pedro, al caminar sobre las aguas, por fe se aventó, pero le falló la fe y se andaba ahogando. Y le dijo el Señor: ¿por qué temiste, miedoso, hombre de poca fe? Entonces, amados hermanos, los discípulos eran incapaces de entender esto como lo somos nosotros. A veces no creemos, no le creemos a Dios lo que Dios puede hacer por nosotros, porque nos falta fe, aunque decimos: no, hermano, yo tengo fe. Los mismos discípulos no pudieron echar un demonio. ¿Por qué? Por falta de fe. Falta fe en la iglesia. Falta fe en los hijos de Dios. Parece que como si la lección principal que Jesús le quisiera dar a sus discípulos durante su ministerio terrenal era meterles esto en su cabeza hasta que la bombilla o el foco los iluminara. Aleluya. En cierta ocasión, para ilustrar esto y para que se les quede, dice que un hombre frustrado por todos los problemas que tenía en la vida, vino a un rabino, a un maestro judío, para pedirle consejo y le dijo: ya no sé qué hacer, ¿qué me aconsejas? Y el rabino le dijo: tienes que depositar tu fe en Dios. Y le dijo aquel hombre: dijo, fe, todo, ya estoy harto de que todos me digan fe. Con la fe se van a arreglar todos los problemas en tu vida. Fe, y se dio media vuelta y se iba. Y el rabino le dijo: amigo, siéntate. Y se regresó y se sentó. Le dijo aquel rabino: te voy a contar una historia que te vaya a servir de mucha ayuda. Y empezó a escucharlo. Y le dice el rabino: en cierta ocasión, dice, había un pececillo, dice, que escuchó, dice, a unos pescadores decir: ¿te imaginas lo que sería la vida sin agua? La vida es esencial para la vida. Y aquel pececillo nunca había escuchado la palabra agua. Y empezó a nadar por su riachuelo. Y allí encontró otros peces y les dijo: ¿dónde puedo encontrar agua, amigos? Y los peces nunca habían oído esa palabra agua. Y le dijeron: no sabemos. El pececillo seguía nadando hasta que aquel riachuelo se mezcló con otro río grande y caudaloso. Allí encontró otros peces y les hizo la misma pregunta: amigos,
¿dónde puedo encontrar agua? Y le dijeron, no sabemos. Y siguió nadando, y aquel gran río llegó al océano. Y ahí se encontró con un pez grandote, viejo y feo. Y le hizo la misma pregunta el pececillo, le dijo, oye pez, ¿dónde puedo encontrar agua? Y aquel pecezote feo, áspero, viejo, le dijo, lo miró así como, no te como nomás porque no traigo hambre. Dijo, amigo, estás rodeado de agua. Dijo, ¿esto es agua? Sí. Allá en el río pequeño donde estabas rodeado de agua. En el gran río, dice, estabas rodeado de agua. Y aquí donde estás, todo es agua a tu alrededor. Y aquel pececillo empezó a meditar y a decir en gran voz, wow, siempre he estado en agua, dice. Agua por aquí, agua por allá, agua en todos lados. El agua es esencial para la vida, dice. Estoy vivo porque estoy en el agua. Y terminó aquella anécdota y el rabino miró a los ojos a aquel hombre y le dijo, así es la fe, amigo. La fe siempre está dentro de ti, pero lo único que tienes que hacer es usarla. Hermanos, Dios puso fe en cada uno de nosotros, pero tú depende si la usas o no la usas, o para qué la usas. Aleluya. Ahora, algo muy importante. Los discípulos dijeron, aumenta nuestra fe. Ahora, en el Evangelio de Lucas, pareciera que Cristo se olvidó de la oración de estos discípulos. Pareciera que Cristo hizo caso omiso. Y muchas veces nosotros allí es donde fallamos en la fe. Porque muchos dicen, ¿a qué voy a la iglesia? No pasa nada. ¿A qué voy a la oración? ¿Para qué oro? ¿Para qué oro la Biblia? No pasa nada. Y pareciera que Cristo se ha olvidado de tus oraciones, de tu petición, de tus rogativas. Al momento. Aquí en el libro de Lucas, es más, el mismísimo Evangelio de Lucas dice que no pasó nada. Pero si tú lees el libro de los Hechos, es el segundo libro que escribe Lucas, ahí vas a encontrar realmente la fe de estos 12, de estos discípulos de Cristo. En el capítulo 1 la fe de los discípulos había crecido tanto. En el capítulo de Hechos de los apóstoles, de que en verdad es Hechos de los apóstoles a través del Espíritu Santo. Allí en el capítulo 1 dice que estaban llenos tantos de fe que provocaron el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí el nacimiento de la iglesia. Por la fe de estos 12, amados hermanos, que le creyeron a Dios, que no se olvidaron de que las promesas de Dios siempre son sí y amén. Al momento quizás dijeron, no pasó nada. Pero ya en el capítulo 1 empiezan a suceder cosas extraordinarias, cosas maravillosas, el derramamiento del Espíritu Santo. En el capítulo 2, la fe valiente de Pedro se hace evidente cuando se levanta y predica al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria. Y ahí mismo se entregaron 3,000 almas a Cristo por la fe de uno que había negado al Señor Jesucristo, amados hermanos. Ya en el capítulo 3, amados hermanos de Hechos, el mismo Pedro y Juan iban caminando al templo La Hermosa y estaba un cojo ahí a las puertas. Y le dan una palabra y ese cojo se levanta. Y dice Pedro,
En Hechos 3:16, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha sido restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús la ha sanado por completo, como les consta a cada uno de ustedes. La fe, amados hermanos, obra milagros en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquel que cree a Jesucristo, que es poderoso para hacer y para llevar a cabo milagros, para sanar enfermos, para levantar un muerto. Dios lo puede hacer. Después el mismo Pedro fue estimulado por su fe a predicar a una gran multitud, predicando la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4 muestra a Pedro y a Juan siendo arrestados por ser valientes en su fe, por no callar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se necesita fe para predicar. Hoy en nuestros días estamos viviendo días difíciles y necesitamos la fe que tuvo Pedro para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a una generación que se está perdiendo. Es cierto que los metieron en la cárcel. Tal vez nos metan a la cárcel, la persecución se viene encima y es cuando vas a necesitar tu fe. Pero Dios hacía grandes milagros, los metían en la cárcel, volvían a salir y volvían a hablar de Cristo, aunque se los habían prohibido. Pero ellos tenían una fe inquebrantable ahora, una fe que no los podía hacer retroceder atrás. Seguían predicando en el nombre de Cristo y los volvían a meter en la cárcel y el Espíritu Santo hacía el milagro, volvían a salir y volvían a decir lo mismo. Y hoy le dice uno a la gente, hermano, hable de Cristo. No, hermano, es que me da vergüenza. Un día se va a avergonzar él de ti y te va a decir, no te conozco. Así es que mejor confesarlo y hablar de nuestro Señor Jesucristo como estos discípulos, pero se necesita fe. En el capítulo 5, amados hermanos, está el relato dramático de Ananías y Zafira, los cuales fueron expuestos por Pedro por mentir al Espíritu Santo. Ahí también se muestra la fe poderosa de los apóstoles al hacer grandes señales, grandes maravillas, prodigios, milagros, amados hermanos, por la fe de estos hombres. En el capítulo 6 comienza con la fe que produce sabiduría. Le pidieron a Dios sabiduría, amados hermanos, para que hombres llenos de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, les ayudaran en su ministerio. El capítulo 6 y 7 nos cuenta cómo sus discípulos, amados hermanos, allí Esteban, un hombre lleno de gracia, lleno de fe, predicaba al Cristo, glorificado al Cristo, resucitado al Cristo de la gloria, sin temor. Y por eso lo mataron. ¿Pero tuvo miedo? No. A medida, amados hermanos, que la persecución se intensificaba, que las llamas de la persecución llegaban a su límite, dice que los discípulos del Señor Jesucristo estaban tan llenos de fe que seguían adelante con todos los obstáculos, con todos los problemas que había por la persecución. En el capítulo 8 se cuenta cómo comenzaron a esparcir el evangelio, amados hermanos, fuera de las paredes de Jerusalén. Fueron hasta Judea, hasta Samaria y a otros lugares. Tanto dice que un brujo, un hechicero, un mago se convirtió al Señor Jesucristo por la fe de ellos. Un eunuco etíope. Eso es lo que hace la fe cuando tú hablas con fe, cuando hablas la palabra de Dios. En el capítulo 10, el evangelio cruzó las divisiones raciales y étnicas para alcanzar a los gentiles, a mucho pueblo. En el capítulo 12, la fe de la iglesia primitiva estaba probada ya grandemente. Herodes había puesto a Pedro en la cárcel. Santiago, el hermano de Juan, fue arrestado y ejecutado por su fe. Pedro estando en la cárcel y estando vigilados por 16 hombres.
y que guardaban la puerta a la salida. Dice que un ángel se le apareció ahí y que de pronto se le cayeron las cadenas de las manos, salió caminando en medio de los guardias hasta el exterior sin darse cuenta y llegó hasta donde estaban orando los más discípulos y allí alababa a Dios. La iglesia, amados hermanos, tiene que entender, la iglesia tiene que cambiar sus problemas por oración. Tenemos que enfrentar los problemas de rodillas. No hay otro medio. Aquí no hay caminos cortos. La iglesia tiene que aprender a orar. Pero se abren los servicios de oración y nadie viene a orar. Parece que no tienen fe en la oración. Pareciera que la iglesia de Dios no se da cuenta de lo que es la oración o no saben lo que es la oración. Los discípulos oraron al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Gracias a Dios por la fe de estos 12. Ahora usted y yo estamos aquí sentados oyendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Todos ellos, amados hermanos, es cierto que no tuvieron un final tan feliz. Le voy a dar ya para terminar a grandes rasgos cómo terminaron la vida de estos hombres valientes, esforzados, determinados, llenos de fe. Mateo sufrió un martirio en Etiopía, fue muerto a filo de espada. Juan sufrió el martirio, amados hermanos, siendo quemado en un recipiente con aceite, y de ahí Dios lo liberó milagrosamente para después ser llevado a la isla de Patmos, a las minas, y allí murió de viejo. Pedro fue crucificado en una cruz, en una X, con su rostro hacia abajo, porque él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Increíble. Santiago el justo, el líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado desde el pináculo del templo a más de 35 metros de altura, cayó, sobrevivió y ahí lo remataron con palos y así murió aquel hombre. Aleluya. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, fue decapitado en Jerusalén. Dice que un oficial romano que custodiaba a Santiago lo miraba y dice que empezó a caminar con él hasta su ejecución. Y dice que este oficial, viendo la fe de Santiago, hijo de Zebedeo, creyó y se entregó a Jesucristo. Y dice la historia que se arrodilló y ahí también murió. Increíble lo que hace la fe. La fe contagia, amados hermanos. La fe contagia. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia y dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación de nuestro Señor Jesucristo en Armenia, cuando fue despellejado vivo y luego le daban de latigazos. Imagínense eso, ese martirio. Pero no dejó de confesar a su Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Andrés fue crucificado de la misma manera que Pedro, en una cruz en forma de X en Patras, en Grecia. Tras ser flagelado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Y sus seguidores dijeron que Andrés, ahí en esa cruz, por 2 días estuvo predicando al Señor Jesucristo resucitado, para después morir. Tomás fue atravesado con una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. Matías, el apóstol que sustituyó a Judas Iscariote, el traidor, fue apedreado y luego decapitado.
¿Lo podemos entender, amados hermanos? Tal vez no. Tal vez no entiendas por qué Dios no te contesta al momento. Tal vez no entiendas por qué Dios no te sana al momento. Tal vez no entiendas por qué Dios no suple al momento tus necesidades. Los discípulos no lo entendieron al principio, pero en el libro de Hechos entendieron lo que Jesús les quería enseñar acerca de la fe. Y eso es lo mismo que quiere cada uno de nosotros entendamos. Aunque Dios puede darnos, amados hermanos, grandes respuestas de forma instantánea, porque Él es Dios, puede que seamos nosotros los que no estamos listos para recibirla. Así es, hermanos. Dios sabe y conoce todas las cosas. La fe es una decisión. Y Dios puede proporcionarte las razones para que tú creas. Y nos lo ha dejado aquí en esta palabra. Todo lo que acabo de mencionar, todo lo que hicieron estos hombres fue por fe, porque creyeron. Y está escrito para que tú y yo creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengamos la vida eterna. De todas las cosas que puedes pedir, de todas las cosas que tú pides, la fe es una de las que Dios siempre está listo para darte. ¿Por qué no se la pides? Voy a terminar con esto. Una lata de Coca-Cola que tú te tomas después de una carne asada, te sabe rica. Pero esa lata de Coca-Cola, antes de que llegue a tus manos, tiene que ser procesada. El aluminio. Esa lata es tirada a la basura. Es apachurrada, es machacada. Allí está en la basura, entre medio de los desperdicios, donde no vale nada, es basura. Y todos lo botamos a la basura. A veces andan los indigentes, otras personas, sí, las levantan para irlas a cambiar por dinero, pero no vale mucho. Esa lata de Coca-Cola anda de aquí para allá, está en el cesto de la basura, del cesto de la basura al bote de la basura, del bote de la basura al camión de la basura, y siempre se la lleva en la basura. Y allá en la basura hay gente que la separa de la más basura, de los desperdicios. Esa lata maltratada, sucia, que huele mal, es llevada a un reciclaje. Y de ese reciclaje la ponen en otro camión para ser llevada a un procesamiento, donde va a ser procesada, donde va a ser metida en el fuego, donde va a ser limpiada, donde va a ser purificada por el fuego, para volver a ser una lata bonita, limpia y preciosa. Así somos muchos de nosotros. Éramos basura. No valíamos nada. Estábamos sucios. Muchos nos habían apachurrado, nos habían maltratado, nos habían dicho de cosas. Pero fuimos pasados por el fuego y fuimos refinados. Y ahora aquí estamos. Le hemos creído a un Dios todopoderoso, amados hermanos. Muchas veces no entiende esto el cristiano. Cuando alguien te dice, Dios te sana, Dios te va a ayudar,
Pero tal vez la persona que te lo esté diciendo nunca ha sido sanado como mi hermana Georgina. Pero cuando alguien te dice Dios te sana, es porque lleva la esencia, lleva el trato de Dios en tu vida. Has tenido una experiencia de Dios en tu vida y sabes que Dios sana y Dios te va a sanar. Porque Dios te sanó, porque Dios trató contigo y por medio de la fe sucedió el milagro. Y muchas veces no lo entiende la gente y quiere un milagro al instante. Primero, amados hermanos, tenemos que ser procesados como los discípulos. Los discípulos dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Podrás decirle tú al Señor en esta mañana lo mismo. Quizás has dudado. Es cierto, como aquel hombre que le pidió consejo. Fe. Todos me dicen fe, porque yo he escuchado cristianos, no sea que incrédulos. Fe. Pues sí, tengo fe, pero no es cierto que tienen fe. ¿Cuántas veces no te has encontrado con esas personas? Hermano, tenga fe, y como que te hacen una cara. Todos me dicen lo mismo. Te lo dicen por algo, porque todavía Dios quiere tratar contigo. Tal vez no has entendido la lección. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Yo sé que ya se nos hizo tarde, pero es importante, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a hablar con Dios. Dile al Señor: ¿cómo te sientes? ¿Tienes problemas? Yo no sé cuáles son tus problemas. Puede ser una necesidad económica, puede ser una enfermedad, puede ser un problema emocional, un estrés. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que si tienes fe, tú les puedes decir a esa montaña: muévete, y se va a mover. Puedes decirle a ese árbol que se quite y se va a quitar en el nombre de Jesús. Díselo en esta mañana: Señor Jesús, es cierto, Señor, que muchas veces, Señor, te he pedido, Señor, un milagro. Muchas veces, Señor, he estado delante de mis hermanos y todo lo que me dicen es: tenga fe. Pero pídele a Dios hoy fe. Obra con fe. Trabaja con fe. Señor, aumenta nuestra fe, aunque sea como un grano de mostaza, Señor. Aunque sea poquita la fe, pero ponla en nosotros, Señor. Y ya no seamos incrédulos como Tomás. Aumenta nuestra fe, Señor. Porque con la fe, Señor, sabemos, Señor, que vamos a cruzar ríos como Moisés. Vamos a cruzar mares, vamos a cruzar desiertos. Nos va a faltar el agua, nos va a faltar el pan, pero tu presencia, tu fe va con nosotros, Señor. Podemos, Señor, oh bendito Dios Todopoderoso, derribar muros. Los muros se van a caer, Señor. Vamos a llegar a la tierra prometida, Señor. Es por fe, Señor, que estamos caminando en este mundo, Señor. Tenemos una ciudad, Señor, cuyo arquitecto, Señor, cuyo constructor es Dios. Yo sé, Señor, que mi morada por fe no está en este mundo, Señor. Quiero caminar por fe, quiero ver con los ojos espirituales de fe, Señor, tus promesas, Señor. Gracias te doy, Padre mío. Yo sé que has tenido misericordia conmigo, Señor, pero yo quiero ver, Señor. Yo quiero sentir, Señor, esa fe, Señor, que hace, Señor, de un cristiano valiente, determinado, Señor,
Aleluya. Señor, dame esa fe para vencer al mundo. Dame esa fe, Señor, que le diste a tus discípulos. Dame fe, Señor, para vencer este mundo. Dame fe, Señor, para llegar hasta el fin. Gracias, Señor, porque tú eres el autor y el consumador de mi fe. Todo, Señor, lo pongo delante de ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mi carro, mi casa, mi trabajo, todo, Señor, lo pongo en ti, Padre. Y voy a tener fe en que tú harás, Señor. Muchas gracias.